Hola chicos, buenos días. Vamos a ver en este video las propiedades de los logaritmos. Una de las propiedades de los logaritmos, podemos llamarlas la primera, se denomina logaritmo de un producto. El logaritmo del producto de dos números es igual a la suma de los logaritmos de dichos números. Por ejemplo, en términos generales podemos decir el logaritmo en base a de P por Q es igual al logaritmo en base a de P más el logaritmo en base a de Q. Un ejemplo. El logaritmo en base 2 de 4 por 16. Si nosotros no aplicamos la propiedad de los logaritmos, resolvemos 4 por 16, 64. Logaritmo en base 2 de 64, 6. Si yo aplico la propiedad, digo que el logaritmo en base 2 de 4 por 16 es igual al logaritmo en base 2 de 4 más el logaritmo en base 2 de 16. Logaritmo en base 2 de 4 es 2 más logaritmo en base 2 de 16 es 4. 2 más 4 es 6. Contrariamente a lo que nosotros podemos pensar, el logaritmo no cumple la propiedad distributiva. Acá tenemos un ejemplo. Si nosotros quisiéramos aplicar la propiedad distributiva en el mismo ejemplo anterior, nos quedaría logaritmo en base 2 de 4 por 16 sería igual a logaritmo en base 2 de 4 por logaritmo en base 2 de 16, si aplicamos la distributiva. Logaritmo en base 2 de 4 es 2 por logaritmo en base 2 de 16 es 4 y 2 por 4 es 8. No nos da el mismo resultado. Por eso, el logaritmo no cumple con la propiedad distributiva, sino que el logaritmo del producto se convierte en la suma de los logaritmos. La otra propiedad se denomina logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente de dos números es igual a la diferencia de los logaritmos de dichos números. En términos generales, puedo decir que el logaritmo en base a de P dividido Q es igual al logaritmo en base a de P menos el logaritmo en base a de Q. Vamos a un ejemplo. El logaritmo en base 2 de 64 dividido 16. Si no aplicamos propiedad, dividimos 64 dividido 16 es 4. Logaritmo en base 2 de 4, 2. Si yo aplico la propiedad, digo logaritmo en base 2 de 64 dividido 16 es igual logaritmo en base 2 de 64 menos logaritmo en base 2 de 16. El logaritmo en base 2 de 64 es 6 y el logaritmo en base 2 de 16 es 4 y 6 menos 4 es 2. Me da exactamente lo mismo. Si yo quisiera aplicar la propiedad distributiva, me quedaría logaritmo en base 2 de 64 dividido 16, aplicando la propiedad distributiva me queda logaritmo en base 2 de 64 dividido logaritmo en base 2 de 16. El logaritmo en base 2 de 64 dijimos que es 6 y el logaritmo en base 2 de 16 dijimos que es 4. Y 6 dividido 4 me da 1,5. Por eso volvemos a repetir que el logaritmo no cumple la propiedad distributiva, ni con la multiplicación ni con la división. Vamos a otra propiedad. La tercera propiedad es el logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Si nosotros lo tenemos en forma general, decimos el logaritmo en base a de la potencia p elevado a la q sería igual a q, o sea, el exponente, por el logaritmo de p, de la base. Vamos a un ejemplo. El logaritmo en base 2 de 2 elevado a la 6, este 6 pasa adelante 6 por el logaritmo de la base. El logaritmo en base 2 de 2. El logaritmo en base 2 de 2 es 1 y 6 por 1 es 6. Si nosotros no aplicáramos la propiedad y resolvemos directamente, decimos 2 a la 6, 64. Y el logaritmo en base 2 de 64 es 6. Vemos que nos da lo mismo. O sea que cuando yo tengo el logaritmo de una potencia, puedo escribir el exponente adelante y multiplicarlo por el logaritmo de la base.
En el caso de una radicación, de una raíz, el logaritmo de una raíz es igual al cociente, o sea, a la división, entre el logaritmo del radicando y el índice de la raíz. Es decir, si yo digo logaritmo en base a de raíz Q de P, esto sería logaritmo en base a de P, que es el radicando, dividido Q, o sea, dividido el índice, que también lo puedo escribir 1 sobre Q por el logaritmo en base a de P. Es lo mismo de una manera o de la otra escribirlo. Vamos a un ejemplo. Yo digo raíz cuadrada, el logaritmo en base 2 de raíz cuadrada de 64, y lo resuelvo, digo raíz cuadrada de 64, 8. Logaritmo en base 2 de 8, 3. Si yo aplico la propiedad, el índice de la raíz, que es 2, pasa adelante multiplicando un medio por el logaritmo del radicando, el logaritmo en base 2 de 64. El logaritmo en base 2 de 64 es 6, por un medio es 3. Acá lo puedo escribir así, o puedo escribir logaritmo en base 2 de 64 sobre 2, dividido 2, como lo escribimos acá. Cualquiera de las dos maneras está bien. Pasemos ahora a la propiedad número 5. El logaritmo de la base. Cuando el argumento y la base del logaritmo son números iguales, el logaritmo es igual a 1. O sea, el logaritmo en base a de a es 1 en términos generales. ¿Sí? Vamos a los ejemplos. Logaritmo en base 4 de 4 es 1. ¿Por qué? Porque 4 elevado a la 1 me da 4. Logaritmo en base a un medio de un medio es 1. ¿Por qué? Porque un medio elevado a la 1 me da un medio. O sea que cuando la base y el argumento son números iguales, el resultado del logaritmo es 1. El logaritmo de 0 no existe. ¿Por qué? En términos generales tendríamos el logaritmo en base a, o sea, cualquier base de 0 no existe. ¿Por qué? Si yo voy a un ejemplo numérico, digo logaritmo en base 8 de 0. 8 elevado a ¿qué número me da 0? Ninguno. Entonces por eso no existe. Logaritmo en base 3 de 0. No existe. ¿Por qué? Porque 3 elevado a ningún número me da 0. Lo mismo ocurre con los números negativos. Si la base es positiva y el argumento negativo, el logaritmo no tiene solución. Por ejemplo, logaritmo en base 4 de menos 16. No tiene solución, porque si nosotros pensamos en la regla de los signos de la potenciación, 4 elevado a ningún exponente me da resultado negativo. Si la base es positiva, el resultado es siempre positivo. Entonces no existe el logaritmo de los números negativos. La otra propiedad se refiere a el logaritmo en cualquier base de 1. El logaritmo en cualquier base de 1 es siempre 0. ¿Por qué? Vamos a un ejemplo. El logaritmo en base 5 de 1. Yo digo 5 elevado a ¿qué número me da 1? Y 0. Porque nosotros sabemos por una propiedad de la potencia que cualquier número elevado a la 0 me da 1. Por lo tanto, el logaritmo en cualquier base de 1 es siempre 0. La otra propiedad, que ya la dijimos al principio, se refiere a la propiedad distributiva. El logaritmo no cumple con la propiedad distributiva para ninguna de las operaciones. Sí cumple con la propiedad uniforme porque el logaritmo de bases positivas y de números positivos siempre tiene un único resultado posible. Y también cumple con la propiedad cancelativa. Si yo tengo el logaritmo en la misma base, que es la operación principal a ambos términos de una igualdad, lo podemos cancelar conservando la igualdad. Por ejemplo, si yo digo logaritmo en base 2 de x más 5 igual a logaritmo en base 2 de 6. Como de este lado el logaritmo es la operación principal y del segundo miembro también, yo puedo cancelar los logaritmos y me queda x más 5 igual a 6 y resolver la ecuación. Estas dos propiedades
la uniforme y la cancelativa las vamos a utilizar cuando veamos las ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Cabe destacar también que el logaritmo no tiene ninguna propiedad con la suma o la resta de los números. Vale decir que si nosotros tenemos el logaritmo de la suma de dos o más números o de la diferencia de dos o más números, como no se puede aplicar la propiedad distributiva, entonces debemos sumar todos los números o restarlos y luego extraerle el logaritmo. No tiene propiedad el logaritmo con respecto a la suma ni a la resta. Bien, entonces acá les dejo un pantallazo general de las propiedades para que ustedes puedan pausar el video y copiar las propiedades con los ejemplos en el cuaderno y así tenerlos para poder resolver los ejercicios. Bueno, chicos, espero que se haya entendido las propiedades.